El Señor les bendiga, buenos días. Esta mañana estamos hablando un tema lindo, la santidad de Dios. Pero no solo vamos a conocer al Dios Santo y su carácter, pero también qué quiere Dios de nosotros por cuanto decimos que somos sus seguidores. Vamos a ver en esta mañana Isaías 57:15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense cómo el mismo Dios se llama el Santo, así mismo se llama, dice, cuyo nombre es el Santo, y aquí está hablando Dios. Tenemos varios versos que nos dicen acerca de la santidad de Dios, y santidad viene del hebreo kadosh, que significa apartado o puro. También 1 Timoteo 6:16 nos dice algo acerca de eso. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Miren ustedes, Él es tan santo que no tiene relación alguna con el pecado, por eso su nombre viene del hebreo, que quiere decir apartado, totalmente del pecado. Y Dios también exige santidad de nosotros, porque en Levítico 27, Él dijo, sean santos como yo soy santo. Y primera de Pedro 1:16 dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que Dios es un Dios santo. No quiero decir que es un Dios santo, es el único Dios santo. Lo demás, para empezar, ni son dioses, hermanos. Y tenemos que saber que Dios dice que habita en luz inaccesible, y también dice Salmos 89:35 que Él es santo, y 99, el Salmo 99, nada más se los estoy diciendo así, pero sería bien si lo buscan, el 1, el 3 y el 9, otra vez dice el salmista, porque el Señor nuestro Dios es santo. Lo dice 3 veces. Eso quiere decir que Él confirma y reconfirma que Él es santo. También Ana, cuando estaba orando en 1 Samuel 2:2, dice, no hay santo como el Señor, porque no hay otro fuera de Él. Y también el mismo Dios, si nosotros nos ponemos a leer todo el libro de Isaías, va a decir, yo soy Dios y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Así que Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado, porque hincarse, hermanos, delante de una imagen es pecado. Es como que usted le está diciendo a Dios, pues si tú no estás cerca de mí, yo voy a alguien más. Y eso es un insulto a la santidad de Dios. Cuando usted se postra también delante de un hombre para besarle la mano, usted está insultando a Dios. Y cuando usted le llama a un hombre su santidad, usted definitivamente tiene que ir a lavarse la boca y venir y pedir perdón al Dios santo, porque el único santo es Él y fue manifestado en la faz de Jesucristo, y no hay más. Él mismo dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. También en Isaías, por eso les digo, sería bien si nos ponemos a leer el profeta Isaías, pero para los que están leyendo la Biblia en un año, ya debieron encontrarse con el carácter de Dios por todos los 5 libros de la ley, y cómo Dios quería ser reverenciado. Ser reverenciado quiere decir inclinarse a tierra, hacia adelante. Así que eso solamente le toca a Dios, que usted le reverencie. Y a Jesús, cuando Él estuvo sobre la tierra, muchos
se inclinaban delante de él y él no les rechazaba, como luego Pedro, que Cornelio se inclinó ante él y dijo: levántate, yo mismo soy hombre como tú. Y el ángel, cuando Manoa le quiso ofrecer sacrificio, dijo: a mí no me ofrezcas nada, ofrécele tus sacrificios a Dios. Y Juan también, el apóstol, se inclinó 2 veces al ángel y el ángel le dijo: yo soy consiervo tuyo. Así que eso quiere decir que Dios exige santidad en nosotros, que decimos ser sus hijos, y tenemos que comportarnos santamente cuando nadie nos ve, cuando alguien nos ve también. Pero miren que siempre nos portamos de una manera cuando estamos siendo vistos, y cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar, saber cómo somos, hermanos. Pero Dios nos está viendo, y si nosotros supiéramos que Dios, o más bien si tuviésemos conciencia de que Dios está ahí y que todo lo ve, a lo mejor nosotros caminaríamos de diferente manera, queriendo siempre agradar a Dios. Pero acuérdense que el hombre natural no puede hacerlo, pero nosotros ya hemos venido a Cristo y por tanto tenemos una nueva naturaleza que debe estar deseando siempre la santidad de Dios como carácter. Pero segunda de Pedro 1, 3 al 4 nos dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren ustedes, aquí nos está diciendo que estas características que menciona Pedro nos han sido dadas a través del conocimiento de Cristo. Quiere decir que si usted conoce a Cristo, usted ya debe tener por lo menos 1 o 2 virtudes de estas en su vida. Porque dice, si no reconoce que necesita la vida de Dios en usted, ¿cómo puede llegar al conocimiento de Cristo? Si usted sabe que necesita ser diferente a como ha sido desde el día que tiene uso de razón hasta hoy, quiere decir que usted necesita llegar al conocimiento de Cristo, y Dios le da, dice, preciosas y grandísimas, hermanos. Está en superlativo, que quiere decir que no se puede medir el tamaño de sus promesas. Y esas promesas, hermanos, son para que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza divina, es decir, tomar parte de su santidad, pero después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo. Vamos a poner un ejemplo: el hijo pródigo. Quizá casi todos conocemos esta historia, y digo casi porque quizá habrá alguien que ve estas clases y que nunca ha leído Lucas 15 del 11 al 32. Aquí habla de 2 hijos de un hombre rico. El muchacho, quiero decir el menor, pidió todos sus bienes y se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente, malgastándolo todo. Cuando ya no tenía ni un centavo o un dracma, o como se diga, un denario, entonces empezó a buscar trabajo, y había una gran hambre en esa provincia. Entonces lo único que él encontró fue cuidar cerdos. Pero mientras le daban su salario, él tenía hambre. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Vamos a decir que esa provincia apartada es el mundo, y el chiquero es la corrupción que hay en el mundo. Así que este muchacho dijo: voy a ir a mi padre y le voy a decir que necesito trabajo. ¿Qué hace este muchacho? Lo primero es volver en sí y reconoce su situación triste y lamentable,
y también reconoce que tiene una necesidad, tiene hambre y necesita trabajar para proveer a sus necesidades. Pero también dice que reconoce que ha pecado y que no es digno de ser parte de la familia, y por eso dice: le diré a mi padre, quiero ser como uno de tus trabajadores. El verso 4 de Pedro que leyó el pastor dice que el padre no dijo, no te conozco, sino que dijo: tráiganle un vestido nuevo. Es decir, el padre estaba preparado para hacerle partícipe de la familia, hacerle partícipe de su naturaleza. El apóstol nos dice que nosotros también debemos añadir a nuestra fe virtud. Quiere decir, ustedes tienen fe. Todos los que creen en Dios tienen fe, porque para haber venido a Dios, dice Hebreos, debe creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Así que todos los que creemos en Dios tenemos fe, porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero Pedro quiere que nosotros desarrollemos otras 7 virtudes, y vamos a leer los versos 5 al 8, por favor, pastor. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, todo esto es como si somos un arbolito que está dando fruto. ¿Por qué estamos dando fruto? Por causa del Señor Jesucristo, que vinimos a sus pies. Pero si usted no ha desarrollado ninguna virtud, quiere decir que está caminando mal, o peor aún, no está caminando como Dios quiere, porque estamos ciegos. Porque en el 9 dice: pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros, solamente por agradecimiento, deberíamos estar sirviendo a Dios. Pero si estuviéramos leyendo nuestra Biblia, estaríamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esas virtudes vendrían a ser parte de nosotros, que son parte de la naturaleza de Dios. Pero Pedro nos dice: pongan diligencia, quiere decir, trabajen con muchas ganas, como si fuera que si ustedes no trabajan no van a alcanzar estas preciosas y grandísimas promesas. Y así es. Por eso dice Pedro: pongan diligencia. Y también Pablo lo acompaña y dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que todas estas virtudes que menciona Pedro son como ladrillitos que Dios está poniendo para formar esta obra, es decir, a cada uno de nosotros. A Dios nunca nadie le van a poder decir lo que le dijeron al hombre de Lucas 14, 28 al 30. ¿Qué le dijeron, pastor? Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Sí. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Miren, esto no le va a pasar a Dios. Dios tiene ya los ladrillos suficientes que necesita esta obra, que necesita cada uno de nosotros. Y no solo tiene ladrillos
suficientes para acabar esa obra, sino para perfeccionarla. Amén, aleluya. Si usted quiere ser parte de esta obra, venga a Cristo, venga a Dios para que Dios sea su arquitecto y constructor. ¿Ok? Pero miren ustedes, vamos a ver esta parte del carácter de Dios, de la santidad de la casa de Dios. Y vamos a ver Salmos 93:5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Para siempre, la santidad conviene a la casa de Dios. Si nosotros leyésemos todo Éxodo 28, todo, nos vamos a dar cuenta que Dios le da a Moisés el plano de cómo quiere su casa. Y también le dice cómo entrar a su casa y también cómo deben vestirse los sacerdotes que ofrecen los sacrificios. Moisés no se le ocurrió otro nombre para llamar al lugar donde iba a estar puesta el arca del Señor que el lugar santo de los santos. Por eso le llaman el lugar santísimo. Hermanos, esta palabra no puede atribuirse a más nadie que a Dios. Ya lo leyó el pastor al principio, cuyo nombre es el Santo. Este pasaje de Éxodo 28, nada más voy a agarrar el 36 al 38 porque está muy largo, dice así. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Miren esa lámina de oro donde estaba grabado santidad al Señor. Era un objeto que se ponía sobre la mitra, es decir, en la frente del sacerdote. Es parte de las vestiduras sacerdotales que el sacerdote solo puede usar una vez al año. Y esto significa apartado, consagrado, dedicado especialmente para Dios. Porque Dios quería que esa parte de la indumentaria fuera sobre la mente, para que nosotros sepamos que nuestra mente es un campo de batalla, pero tiene que ser ganado por la santidad de Dios. Todo creyente que se convierte al Señor debe trabajar, como dijo Pedro, con mucha diligencia, pero también debe ser una lucha consciente de querer tener una vida santa. Por eso esa lámina iba en la frente del sacerdote. Pero para tener una vida santa necesitamos también la guía y dirección del Espíritu Santo en su presencia. Y al decir conscientemente, quiere decir que el pensamiento de una persona debe estar siempre la necesidad de agradar a Dios. Por eso es que los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, debían portarla. Cuando nos ponemos a leer todo este capítulo de Éxodo 28, vamos a encontrar también las vestiduras sacerdotales. En las vestiduras sacerdotales dice que en la orla, bastilla o borde del vestido del sacerdote había una granada y una campanilla, así hasta todo el borde del sacerdote. Porque las campanillas se oían mientras el sacerdote estaba haciendo su tarea dentro del lugar santísimo. Esas vestiduras eran solamente para entrar al lugar santísimo, no al lugar santo. Y estas vestiduras, las campanillas le decían a los demás que el sacerdote estaba ejerciendo su oficio.
Pero si Dios consideraba que el sacerdote no se había lavado de sus impurezas, entonces el sacerdote caía muerto en el santuario y se usaba poner una cuerda en un tobillo del sacerdote por si se dejaban de oír las campanillas, ya nada más estiraban esa cuerda para sacarlo porque nadie más podía entrar en ese lugar tan santo. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 6 del 1 al 5, ¿lo vamos a leer, pastor? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los querubines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Miren ustedes, cuando Isaías tiene la visión de Dios, dice que uno de los serafines daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Lo menciona 3 veces. Eso quiere decir Santo de los santos, Santísimo. Isaías se consideraba indigno de haber visto a Dios, y por eso dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. En el mismo libro, en el libro de Éxodo, capítulo 33, 14 y 15, nos dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren ustedes aquí, Dios está con Moisés, pero le dice: mi presencia irá contigo. Tengo otro verso que dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ese fuego consumidor también el libro de Hebreos menciona que Dios es fuego consumidor. Pero la respuesta está aquí, dice: el que camina en justicia. Yo tengo Éxodo 33, 14 y 15 de otra manera, se me hace, pastor. 33, 14 y 15. Sí. Éxodo, sí. Dice, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 33, 14 y 15, ¿verdad? Ok. Moisés respondió: si tu presencia no ir conmigo, no nos saques de aquí. Bien, entonces, cuando dice aquí que Dios es fuego consumidor, lo que es raro, hermanos, es que también los serafines se supone que son ángeles envueltos en fuego, ángeles de fuego. Pero sin embargo dice que este ángel fue y tomó fuego del altar con unas tenazas. Este ángel no podía quemarse porque él mismo era un ángel de fuego. Pero ¿qué está pasando? Él consideraba a Dios tan santo que no quería tocar el fuego del altar con su propia mano. Hermanos, ¡guau! ¿Cómo podemos creer que nosotros nos comportamos con Dios tan a la ligera? Dios no recibe al que hace violencias, hermanos, al que recibe cohecho, al que tiene sus ojos puestos para ver el mal o sus oídos para oír chistes o propuestas sanguinarias. Dice aquí que Él cierra sus ojos para no vernos cuando nosotros estamos en pecado. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos un mediador entre Dios y nosotros.
y el único que hay es Jesucristo. Hermanos, Dios no tiene un ejército de mediadores, tiene un ejército de ángeles que cumplen su voluntad, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él también tiene estos atributos de Dios, también los comparte, de que Él está en todo lugar y que también puede oír la oración de cualquier persona. Y también, si a Él le place, conceder la petición de esa persona. Bueno, pues Dios nos habla de listas interminables a través de sus profetas y en el Nuevo Testamento a través de Pablo y Pedro para darnos listas muy largas de cosas que nosotros hacemos o somos delante de Dios y que no nos hemos limpiado de esas impurezas. Vamos a ver lo que dice Romanos 13, 9 y 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Que conste que no puse el 7, porque el 7 dice, paguen sus deudas. Y eso como que no nos gusta, eso no viene en la Biblia, pero sí viene. Dice, no le deban a nadie nada, ahí en ese mismo capítulo. Así que ahora el pastor nos está diciendo situaciones que nosotros tenemos y que no hemos consagrado a Dios. Pablo también nos da una lista de cosas que no debemos hacer en Colosenses 3, 8 al 9. Colosenses 3, 8 y 9. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya nos despojamos de la vieja naturaleza, ahora necesitamos vestirnos de la nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo cual, hermanos, debemos quitar todas esas cosas. Yo conté 16 ahí, más las que el hermano había leído en Romanos. Estas cosas Dios quiere que sepamos que deben ser quitadas de nosotros para poder ser participantes de su naturaleza, de su santidad. También Pedro nos dice en primera de Pedro 1:17 que debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor. Quiere decir que Pedro nos está diciendo, si tú estás consciente de que Dios te ve todo el tiempo, quizá te puedes conducir de mejor manera, dando gloria a Dios. Porque dice Pedro, porque en este mundo somos peregrinos, por eso dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso quiere decir, hermanos, que somos extraterrestres. Quiere decir que sí existen los extraterrestres, porque nosotros no somos de este mundo, sino que vamos de camino y nuestro caminar es hacia el cielo, hacia arriba. Pedro también nos dice en primera 1:14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en su manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo.
Miren como antes tuvimos una larga lista de cosas que no debemos tener en nuestra vida ni hacer en nuestra vida, pero ahora Pedro nos escribe para decir, ok, ya se despojaron del viejo hombre, ahora estas son las nuevas vestiduras. Y Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Colosenses 3, 12 y 14, pastor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren ustedes si todo esto son ladrillitos que Dios nos da, no pedradas, sino ladrillitos que Dios nos da para que construyamos nuestra obra que va a ser probada por fuego. Podríamos decir también que son adornos de una vestidura que Dios quiere que llevemos el día que vayamos a las bodas del Cordero. Hermanos, no hay una tienda donde vendan mejores ropas. ¿Oyeron eso? Entonces, dice aquí, muchos pasajes nos están diciendo cómo debemos vivir cada día para alcanzar la santidad, para vivir en santidad, agradándole a Dios en todo. Pero Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro tema es la santidad de Dios, pero si somos hijos amados de Dios, tenemos que parecernos al Padre en santidad. Y dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor les bendiga.